Sangre, líquido vital que circula por el cuerpo, tan indispensable para su existencia que se puede decir, porque la vida de la carne en la sangre está. Levíticos 17:11. O la sangre es la vida. Deuteronomio 22:23. Este hecho no impide que el salmista atribuya igualmente al soplo de Jehová la vida de los animales. Salmos 104:30. La sangre representa la vida, tan sagrada para Dios que la sangre del Abel asesinado es descrita como clamando venganza desde la tierra. Inmediatamente después del diluvio, al dar Dios permiso para comer la carne de los animales, se prohibió, sin embargo, comer su sangre. Esta ley dada a Noé rige, por tanto, no solo para el judaísmo, sino para toda la raza humana. Todas las naciones que surgieron de Noé, también se dio la siguiente orden: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Según la ley, la muerte es la plaga del pecado. Para obtener el perdón era indispensable sacrificar la vida de un sustituto, prefigurando el sacrificio del Calvario. La sangre de los animales sacrificados servía para hacer la expiación sobre el altar o en el interior del santuario sobre el propiciatorio. Mediante este símbolo, el sacerdote venía a decir al Señor: el hombre o el pueblo a quien yo represento hubiera debido morir a causa de su pecado, pero la sangre aquí presentada demuestra que una víctima ha sido ofrecida en su lugar. Tu ley queda satisfecha, otorga tu perdón según tu promesa. En el Nuevo Testamento, las expresiones sangre de Jesús, sangre de Cristo, sangre del Cordero, sangre del pacto, sangre rociada, son metáforas que representan la muerte expiatoria del Señor Jesús. Fue por el derramamiento de su sangre que pudo haber salvación. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios
y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Levíticos 1:5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Deuteronomio 32:43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ezequiel 33:4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ezequiel 33:5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ezequiel 39:17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Ezequiel 39:18. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Ezequiel 39:19. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagarnos de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre vosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mateo 27:25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Marcos 14:24. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 11:50 y 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Lucas 11:50 y 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 6:53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera de Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hebreos 9:12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:18 al 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro
y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 12:4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 13:11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la paciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente,
sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.